Sí, cómo no. Estamos hablando del quinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Presidente es Jorge Antonio Cruz Ramos y los integrantes son magistrada María Elena Rosas López y el magistrado Pablo Domínguez Peregrina. El acuerdo se tomó por unanimidad. Nadie puso en cuestión la aplicación de un criterio completamente, quiero decirlo, antinacional e inconstitucional. Con ese amparo yo tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a un señor llamado Luis Cárdenas Palomino, conocido delincuente, exfuncionario público, que se encuentra preso, por cierto, en una cárcel de los Estados Unidos. ¿Ah? ¿No opera la queja en la Corte? ¿No podría meter queja en la Corte? No, porque es un tema jurisdiccional y en materia de resoluciones jurisdiccionales de los tribunales no hay queja. La queja se presenta en el Consejo de la Judicatura por trámites, cuestiones de forma, mala práctica o corrupción, pero por una resolución judicial no se ve en el terreno jurisdiccional, que fue lo que hicimos, lo que hizo el gobierno de México. Un juez le da un amparo a este señor, vamos al colegiado diciéndole esto es un error. No solamente no debe hacerse en este caso, no debe hacerse en estos casos. Ayuden a luchar para proteger el sistema financiero nacional, pero sobre todo para acotar el espacio de la impunidad y de la tolerancia a la corrupción. Ese es el planteamiento. ¿Se le había asegurado bloqueado a Cárdenas Palomino por dónde? Originalmente fue bloqueado por 5,5 millones de pesos que tenía en una cuenta. Obviamente, pues son dineros livianos, ¿no?, para estas tramas de corrupción, porque no las tienen. Pero estar en la lista de personas bloqueadas no solamente quiere decir que sus cuentas concretas han sido bloqueadas, sino que no tiene ya acceso al sistema financiero. No puede cobrar un cheque, ¿entienden? No puede comprar valores, no puede comprar moneda extranjera. Queda, la unidad de inteligencia financiera no bloquea cuentas. Las cuentas quedan bloqueadas como consecuencia de que las personas son bloqueadas. Ingresan a lo que se llama lista de personas bloqueadas, para que no hagan uso del sistema financiero mexicano para realizar actividades ilícitas. Porque es muy sencillo usar, sobre todo en una economía tan abierta como la mexicana. Estos recibían el dinero y en el momento en que recibían los pagos estas empresas, en ese momento se iba el dinero a Barbados. Ahí se quedaba en un banco, en una cuenta de ellos, y luego veían la manera de irlo mandando a Miami. Y luego en Miami veían la manera de comprar cosas, casas, hemos hablado de eso, de Lamborghinis, etcétera. Todo eso es parte del sistema de la trama corrupta que realizó Genaro García Luna. Lo de García Luna no es un asunto de llegó, robó y corrió. No, es una cosa
profunda que tiene que ver con el Estado corrupto que construyeron los neoliberales en este país. ¿Por qué monto va a liberar ¿Perdón? ¿Por qué monto se va a liberar de las cuentas de Cárdenas Palomino? ¿Cuál es el monto actual? Antes de la resolución del tribunal colegiado, hubo un juez que le concedió un amparo, no contra su inscripción en la lista, que no podría una suspensión definitiva. El juez no puede hacer eso, pero sí puede ordenarle a la UIF que desbloquee la cuenta concreta. Nosotros teníamos una cuenta bloqueada de 5,5 millones. El juez, si quieren les doy el nombre del juez. El juez lo desbloqueó y al día siguiente, adiós. Porque esa es ¿me entienden? Esa es la trampa de la cosa. ¿Cuántos casos tienes similares? ¿Inmuebles en México? De Cárdenas Palomino. A ver, son dos personas. ¿Te refieres a Cárdenas Palomino o a...? Los nombres que presentamos ahorita, les quiero decir que todo el dinero se lo llevaron a Miami. No. Luis Cárdenas Palomino participaba con Genaro García Luna para sacar el dinero de México y llevárselo. No operaban en relación, operaban con independencia, pero sí tenemos una relación financiera concreta en un caso. La empresa más importante de Miami y la empresa más importante que operó Cárdenas Palomino tuvieron relación financiera y recibió Cárdenas Palomino dinero de estos de Miami que son los socios de García Luna. Sí tenemos esa relación documentada, pues hasta el centavo, porque los productos de inteligencia no pueden ser de sensibilidad, ¿no? Tienen que ser hasta el centavo. Tanto se movió esto, vas, ahí la matemática es lo que funciona. ¿Cuántas casas se le han encontrado en el extranjero o en México? A Luis Cárdenas Palomino no hemos hecho una investigación de propiedades de este individuo en los Estados Unidos, pero yo creo que es necesario analizar la posibilidad de hacerlo, porque el asunto es harto complicado. En el caso de García Luna se pudo por el conducto que tomaron para llegar a Miami, el que él se fue allá y el que este conglomerado empresarial del que estamos hablando de Miami, una transferencia de $10 millones a García Luna. Y entonces en ese momento pudimos agarrar la mano y decir, ya, te caché. Ese fue el elemento más importante para abrir el proceso civil y reclamar todos los bienes. Entonces, en el caso de Luis Cárdenas Palomino no hemos tenido esa fortuna, pero Luis Cárdenas Palomino está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera pues desde hace mucho. Tenemos nomás, ¿de qué tamaño es este Timbiriche de empresas y personas? Ahí está.
Jesús, no lo muestres mucho porque resulta que los buscadores de información, porque hay buscadores profesionales, piden a través de transparencia al instituto que cosas como estas que de repente aquí aparecen las entreguemos. Y la verdad es que esto no lo podemos entregar, porque como es un producto de inteligencia, es un esquema, entonces las personas interesadas en conocer cómo se trabaja en la inteligencia financiera, pues estas cosas les dan muchos pistas, ¿entienden? Y entonces, pero el instituto no comparte, porque no, ese instituto que tenemos ahora de transparencia no es consciente de la importancia que tiene en este país y en cualquier otro la inteligencia financiera y la reserva de cierto tipo de datos y de estructuras de indagatoria, etcétera, etcétera. No comparten eso. ¿Quién sabe por qué? No. ¿Cómo? La demanda civil, ¿cuánto es el monto total? El monto son 700, vamos a dar, ¿no? 700. Ya se me hizo aquí bolas el engrudo. 749,879,384 $78. Eso fue lo extraído hasta ahora. Similares al de Cárdenas Palomino tiene la UIF, ¿y por dónde se tendrían que comenzar a hacer los ajustes, señor Gómez? Ajustes. ¿Los ajustes quién los tendría que hacer? ¿El Congreso, el Poder Judicial? El Congreso ha apoyado y va a seguir apoyando. Yo espero que este periodo de sesiones, yo ya conversé, me reuní con la senadora Olga Sánchez Cordero, que es la presidenta de la Comisión de Justicia. Hay un dictamen para elevar la calidad de la inteligencia financiera, como nos lo está pidiendo el Grupo de Acción Financiera que se llama GAFI, que es una entidad normativa internacional de la cual nosotros formamos parte. Pero ya antes el Congreso dio un apoyo fuerte en la reforma de la Ley de Instituciones de Crédito, y yo espero que siga apoyando, pero eso no va a funcionar mientras no haya un cambio de actitud en el Poder Judicial. Es la verdad. Sinceramente lo digo. Nosotros no tratamos de molestar absolutamente a nadie, ni hacer campañas de nada. Simplemente es lo que vemos todos los días. ¿Cuántas personas salvan la situación? Porque un juez sencillamente le da la palomazo y vámonos. Se acaba de hacer una reforma del Poder Judicial. Pero no va a fondo la reforma esa. Pues el fondo, lo que hay que reformar es la mentalidad, la conducta, y alejar de intereses extraños a los que están ahí. Digo porque a mí no se me ocurre una cosa que no sea una reforma de esas reformas de las personas y de las relaciones entre ellas, ¿no? Sí, porque entonces se olvidan de la justicia. Es que hay una jurisprudencia que dice, quién sabe qué, bueno, no todos la están aplicando igual. Pero con el presidente ya van a hacer. ¿Con quién? Con el precedente. Con la Con la jurisprudencia. reforma.
que establece el presidente, y con el presidente, con ese ya todos los jueces federales y estatales tienen que actuar igual. No, porque, a ver, el Congreso no emite jurisprudencia, son leyes. El Congreso lo autorizó el presidente. Entonces eso va a ser... No, el Congreso nunca ha autorizado la jurisprudencia de la Corte. El presidente, y al establecer el precedente, obliga, cuando esto se emite por mayoría, tanto por el Pleno como por las salas, obliga a todos los jueces. Entonces, una decisión injusta que se tome va a ser obligatorio por ley para todos los jueces de todo el país, y además obliga a que se emita ante el Poder Judicial, ¿verdad?, un informe para que cambie la ley. La Corte es un superpoder, hace lo que le da su gana. Miren, no estamos hablando solo de la Corte, vamos poniendo los pies en la tierra. A ver, no, estamos hablando de los jueces, de los magistrados y de las juezas y las magistradas, pero no estamos hablando de todos, porque me consta que hay jueces y magistrados que le echan ganas y apoyan. Un juez apoya, se van a revisión a un colegiado y ahí le dan palo, porque ahí predominan otros criterios. Hay un asunto que explica, mientras buscas el nombre del juez, hay un asunto que Pablo puede explicar, puede exponer bien. Tiene la experiencia en haber sido el precursor de la desaparición de la partida secreta, se debe a este señor. Pero también Pablo fue de los promotores del artículo para limitar los sueldos de los altos funcionarios públicos y no permitir que ningún funcionario pudiese ganar más que el presidente de la República. ¿Qué sucedió sobre esto? Se hizo la reforma. Que Pablo explique por qué hay ministros de la Corte, magistrados, funcionarios de organismos supuestamente autónomos, en donde se ampararon, quién otorgó ese amparo para que se viole un artículo de la Constitución, porque esto es muy importante. Pero además, la jurisprudencia, porque no es tesis, es jurisprudencia, que sirve de base para la cancelación de las acciones de inteligencia financiera. En este caso mencionaste que fue el ministro Medina Mora. Entonces, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque independientemente de la cuestión jurídica, o sea, ¿qué es lo que hacen? Antes y ayer hicieron un escándalo, y además con muchísima manipulación en los medios, sobre todo en la radio, conductores de radio, mujeres y hombres, que es una vergüenza porque la radio antes era la campeona de la libertad y ahora es la campeona de la manipulación, sobre todo en la capital. Bueno, hablaba yo de que
la presidenta estaba ahí porque por primera vez en muchos años, en décadas, en siglos, el presidente de la República no decide quiénes deben de estar en la Corte, como era antes. Me van a contestar los formalistas de que la ley establece el mecanismo de que el presidente envía 3 propuestas al Senado y es el Senado de la República el que decide quién va a estar. Eso es pura simulación, porque esa terna ya llevaba, así era antes, dedicatoria. Toda esa simulación fue lo que caracterizó al régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, a la república simulada que se padeció por mucho tiempo y que todavía prevalece, como es el caso del Poder Judicial, con honrosas excepciones en jueces, en magistrados y también en ministros. Pero si queremos purificar la vida pública de México, lo tenemos que hacer comprendiendo a todo el gobierno de la República, gobiernos federales, gobiernos estatales, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, todos. Y para llevar a cabo esa transformación por entero, porque ya iniciamos la transformación, se requiere del apoyo de los ciudadanos. Y para que los ciudadanos apoyen, se necesita hacer realidad el derecho a la información. Porque si no tratamos estos temas aquí, ¿en dónde los van a tratar? ¿En las televisoras? ¿En las estaciones de radio? ¿En los periódicos que de manera vergonzosa han guardado silencio en este juicio en Nueva York? O como el titular de ayer de Reforma, cuando es casi de dominio público. La asociación delictuosa que prevalecía entre autoridades y delincuencia organizada. Y todavía se atreve el Reforma a poner 8 columnas. Implican a Calderón, pero de oídas. Y por cierto, hoy, ¿cuáles son las 8 columnas? Es que esto nos da una idea de cómo dan el cielo a militares. ¿Se volvió usted ya ángel, general? Este es el periodismo vendido, alquilado, al servicio de la oligarquía que se dedicó a saquear a México y que se sentían los dueños del país
y que quieren regresar, y son los que traen la campaña en contra de nuestro gobierno que busca la transformación. Pero afortunadamente la gente está apoyando, pero tenemos que estar informando y por eso estamos aquí. Cuando me informa Pablo del amparo a este señor, ayer mismo le hablé, le digo, esto no puede quedarse oculto, esto no es un trámite burocrático más, esto es una afrenta a la justicia, a el movimiento que busca acabar con la corrupción y con la impunidad. Y estas batallas las vamos a seguir dando todos los días, porque nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes. Y eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la violencia, de los males que padecemos. Por eso no hay tregua en el combate a la corrupción, en el combate a la impunidad. La transformación es enfrentar la decadencia con un cambio verdadero. Con esta introducción, ¿por qué no platicas lo de los sueldos? Porque es interesante. Y lo que quieras, además. Gracias. Bueno, brevemente los temas que el presidente ha puesto aquí. Ustedes saben que la partida secreta hace un par de años o algo así fue eliminada por fin de la Constitución. Costó trabajo, había que tomar las decisiones en ambas cámaras por 2/3 y nos tardamos pues, más de 2 años insistiendo en que ya había que quitar eso, sobre todo para ajustar cuentas con la historia y decir no más el abuso, la utilización de recursos públicos para propósitos personales. Y ya, no existe. Ahora, el asunto del 127 constitucional. Ustedes saben que hace 10 años o más se modificó la Constitución por acuerdo de todos los partidos para poder regular las remuneraciones de los servidores públicos. Y uno de los elementos que se consideró adecuado introducir fue que ningún servidor público del Estado Nacional Mexicano, no estaba hablando del gobierno federal o de un poder o del otro, no, el Estado mexicano. Estamos hablando del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese, ningún servidor público puede ganar más que lo que es asignado en el presupuesto al presidente de la República. Entonces, les voy a contar el chiste, porque es un chiste, de lo del Instituto Nacional Electoral. Ellos ganan más que el presidente, pero no solo los consejeros, hay 400 en el INE que ganan más que el presidente, 400. Entonces, no tienen escapatoria, hay incluso una nueva ley de remuneraciones, es concluyente, no hay resquicio. Van en un recurso a la Corte
los del Instituto Nacional Electoral, pidiendo que no se aplique el presupuesto federal en lo que toca a los sueldos en el INE. Nada más. La Corte admite, y en lugar de hacerle caso a la Cámara de Diputados, que es la emisora del presupuesto, de que por favor no fuera a dar una suspensión, porque no acepta la ley suspensiones contra normas de carácter general, el presupuesto lo es. Le dan la suspensión, no se aplica el presupuesto en materia de sueldos para el Instituto Nacional Electoral. Entonces ellos deciden seguir ganando lo que quieren. Pero el asunto no se resuelve en el fondo, lo dejan pasar el tiempo en la Corte. Llega un momento en que ya nada de eso funciona. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se acabó, ya dejó de funcionar. Viene el nuevo año, un nuevo presupuesto y lo mismo. Lo impugnan, se les da la suspensión. Es un juego, ¿no? Pero es un chiste, porque es de carcajada. Y nunca han resuelto el fondo. Nunca se ha pronunciado la Corte. ¿Por qué hace esto la mayoría en la Corte? Porque ellos ganan más que el presidente. Yo era diputado cuando mandamos el primer presupuesto, correspondiente al año de 2019. Ahí, aplicando lo que dice un transitorio de la Constitución, la Cámara resolvió respetar el sueldo histórico de los ministros que habían estado en funciones desde antes de que entrara en vigor la reforma del 127 constitucional, para no tocar su sueldo. Los que ingresaron después, pues ya tenían que tener el sueldo de acuerdo con el 127 constitucional. A ver, la Constitución puede declararse a sí misma vigente, pase lo que pase, ¿no? O sea, es retroactiva. Si la Constitución no fuera retroactiva, no se hubiera podido hacer el reparto agrario, no se hubiera podido expropiar los bienes de las empresas petroleras. Así no se hubiera podido hacer nada, ¿no? Hubiera quedado todo como en el porfiriato. Pero no, sí es retroactiva. Pero aquí en este caso se convino en el Congreso que expresamente no se hiciera retroactivo. Bien, una consideración para los ministros. Pero han abusado. Ya de esos ya creo que nada más hay uno. Ya los demás ya están fuera de este término. Siguen ganando más, ellos deciden lo que ganan. No es correcto que nadie en el país que sea, por más poder que tenga, decida cuánto va a ganar. No es correcto. Es algo ofensivo contra la República. No un asunto de grillas. No importa tanto lo que se están embolsando. Lo que importa es que esa arrogancia de autoasignación
del sueldo, pues es un golpe brutal al sistema democrático republicano que debe haber en un país, ¿no? Esa es la lucha. El otro asunto. No es un amparo, es una controversia. Se presentó como INE. Sí, como INE. Los consejeros decidieron presentarla y luego algunos dicen que ellos no cobran tanto, que porque lo que cobran, una parte la regalan. Bueno, entonces sí cobran tanto, ¿no? Pues cada quien hace, sí, yo regalo mi sueldo, no deja de ser mi sueldo, hago con él lo que quiero. Entonces ellos dicen, no, yo no gano tanto, yo lo regalo. Bueno, pues, ¿quién sabe qué regalará? Termino, presidente, con el asunto de Medina Mora. Sí. Último. Va. Este también es algo dramático, tragicómico. La segunda sala de la Corte decidió resolver un amparo y al resolverlo generó una tesis. Esta tesis dice que el procedimiento de bloqueo que se hace de acuerdo con la ley y la Constitución de México carece de certeza y de seguridad jurídica. ¿Por qué? No explicaron por qué. Por lo tanto, hay una excepción. La excepción es cuando del extranjero, una entidad con la capacidad para ello, le solicita al gobierno mexicano el bloqueo. Y luego hicieron otra que dice, pero no se trata de una solicitud etérea, tiene que decir nombre, apellido del que va a ser bloqueado y que quieren que se bloquee. Eso lo convirtieron en jurisprudencia, ¿no? Que agarraron otros casos, empezaron a votar, juntaron 3 y vámonos. O sea, es una maniobra, ¿no? Actualmente tenemos esta. Yo presenté una solicitud a la Corte para que un amparo se atrajera desde el colegiado donde está en revisión, como amparo en revisión fuera a la Corte. Es un procedimiento frecuente que existe y lo puede hacer cualquiera. Yo lo hice siempre y cuando, claro, un miembro del consistorio, o sea, un miembro de la Corte, apoye. Entonces yo hablé con una de las integrantes de la segunda sala y encontré la atención que esperaba. Entonces ella presentó mi solicitud en la segunda sala y dijeron sí, hay que traerlo, pero para endurecer aún más la jurisprudencia. Entonces esta ministra dijo, no, bueno, no se trata de eso, se trata de hacer una revisión para superar la tesis malinchista de Medina Mora. Se quejaban algunos poderosillos en aquel entonces que los ponían en la lista de personas bloqueadas y también algunos poderosos delincuentes. Entonces eso generó una reacción en el máximo tribunal, que consideró que no garantiza seguridad ni confiabilidad el procedimiento de bloqueo. Entonces Medina Mora redactó, él pues, fue el ponente. Este es el problema que tenemos. Yo me he dirigido recientemente, a partir de que el ministro Pérez Dayán fue nombrado presidente de la segunda sala, pidiéndole
que la segunda sala rectifique esto, que ese rumbo es inconveniente para México. Es un acto de lesa soberanía, es someter la soberanía al dictado de una agencia extranjera. Y yo, pues en el tiempo que llevo en la UIF, desde luego ustedes comprenderán que nunca le he pedido a ningún gobierno, nunca le he pedido al FBI ni a la DEA un papelito, ¿no? No, porque pues eso es someternos a, no a ellos, someternos a ellos por decisión de nuestra propia Corte. Yo no admito que la Corte pueda hacer eso. El gobierno mexicano no puede estar de acuerdo. Y bueno, pues así que está la cosa. Y tengo la promesa de que va a haber un nuevo examen de que cada quien, porque no han atraído ningún asunto en revisión que está en los colegiados para aprovechar ese amparo en revisión atraído por la segunda sala para poder dictar una corrección a esa jurisprudencia. Hay que dictar una nueva. Punto. Dejar atrás la que está vigente y construir la nueva jurisprudencia, así como hicieron la construcción de la que está actual. Y pues apoyen, por favor. Vamos a la marcha de la lealtad.